Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada, en un tiempo extraordinario, tiempo de paternidad, pidiéndole a Dios en este maravilloso día que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que todo lo creado tiene un lenguaje. Las plantas tienen su lenguaje y los animales también. En otras palabras, la creación completa tiene un lenguaje. El lenguaje es una de las maneras habituales que tenemos de comunicarnos entre los seres humanos y entre todo lo creado. Podemos decir que es el vehículo que utilizamos para expresarnos en nuestras relaciones interpersonales. Ahora, mis amigos, a través del lenguaje expresamos nuestras emociones, sentimientos y pensamientos a las demás personas con las que nos relacionamos a diario. Los estudios dicen que hay diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje natural, el lenguaje artificial, el lenguaje formal, el lenguaje técnico y científico, el lenguaje literario, el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje icónico, el lenguaje egocéntrico, el lenguaje social o el lenguaje vernáculo. ¿Qué quiere decir? Que vivimos en un mundo creado por Dios que se comunica constantemente. Nadie puede vivir y relacionarse con este mundo si no se comunica y si no usa el lenguaje adecuado, pues para relacionarse no va a poder tener una buena comunicación. Ahora en Juan capítulo 14, verso 10 al 11, donde Jesús está en la mesa hablando de paternidad, dice Jesús: las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, que vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Quiere decir que Jesús está hablando del lenguaje oral, pero específicamente se refiere al lenguaje del Padre, porque las palabras que él habla no son suyas, sino del Padre que vive en él. Eso es lo que él habla, o mejor dicho, es lo que él repite, lo que oye decir del Padre. Pues amigos y amigas, esto es paternidad, comunicación correcta. Pregúntate hoy, ¿cómo es tu manera de comunicarte? Hace un tiempo hablaba con alguien que me decía: yo le digo a mi pareja que la amo de esta manera, y él lo hace de otra. Quizás él no sea tan expresivo y comunicativo en sus palabras, pero la manera de él decirme que me ama es a través de sus detalles pequeños y grandes. Yo ya entendí su lenguaje, dijo esta persona. Pregunta: ¿cómo es su comunicación con sus hijos? ¿Cómo es la comunicación con sus padres? Reconozcamos que hay maneras de hablar y decirnos las cosas. Todos tenemos un lenguaje. Y así como podemos tener un lenguaje específico y puntual para algo o para alguien, también tenemos un lenguaje universal, por ejemplo, como la música. Llamado así porque la música es un medio de expresión que permite que nos comuniquemos a través de nuestros sentimientos, ideas y emociones, porque puede ser que sea comprendida por personas de diferentes culturas. La música puede expresar sentimientos que no se pueden expresar con palabras. Ahora es importante que así como existen diferentes formas de lenguaje, Jesús nos deja ver claramente en Juan 14 que existe el lenguaje del Padre. ¿Cómo podríamos definir el lenguaje del Padre? Pues es el lenguaje por medio del cual Él creó todo este mundo y es por medio del cual Él expresó sus promesas para cada uno de nosotros. Ahora Jesús dice que Él hablaba unas palabras específicas y puntuales, pero que no las decía Él, sino el Padre que vivía en Él. Y que esas palabras hacían una obra o ejecutaban una acción cuando salían de Él. Quiere decir que el lenguaje de Dios es creativo. Es un lenguaje de acción que produce el querer como el hacer y que no solamente habla, sino que hace, que se expresa y no vuelve vacío, sino que hace todo aquello para lo cual fue dicho. Pues amigos míos, las palabras que expresamos todos los días pueden ser reemplazadas por las palabras del Padre, el lenguaje del Padre. Escuchen esta verdad de 1 Corintios 2:13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para expresar las verdades espirituales. Otra versión, la palabra de Dios para todos, dice: cuando hablamos de eso,
No usamos palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Y la traducción lenguaje actual dice, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Pues amigos y amigas, porque sabemos hablar, porque los padres que tuvimos y que tenemos nos enseñaron a hablar. Muchas de nuestras palabras las aprendimos en casa. La gente que vive contigo aprende palabras de manera directa o indirecta. Pues según el apóstol Pablo, hay palabras que nos enseña el Espíritu de Dios. Quizás alguien pregunte, ¿y eso cómo es? Pues, ¿será enseñándonos nuevas palabras? Pienso que no, a un poco más allá, porque tiene que ver con palabras que hemos aprendido con un sentido, pero que el Espíritu Santo le da otro sentido. Las palabras que el Espíritu enseña son las palabras oportunas que además están escritas y que personalmente yo ignoraba la gran mayoría de ellas. Debemos aprender a usar bien las palabras que nos enseña el Espíritu. Debemos aprender a tener un lenguaje correcto, lleno de paz y aliento. Eso es paternidad. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les hablo son Espíritu y son vida. Así que el lenguaje del Padre, amigos, es Espíritu y es vida. Padres, aprendamos a hablar palabras de vida para nuestros hijos, nietos, bisnietos, para todos aquellos que nos rodean. Nunca olviden que la carne también enseña palabras, pero las palabras que se hablan por la carne son destructivas. Las que se hablan guiados por el Espíritu son vida. Esa es mi oración hoy, por ti y por mí. Que el Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude a hablar desde la paternidad de Dios. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendiga de una manera súper especial. Quiero invitarte para que hoy, a las 6 de la tarde, en la Plaza Alfonso López, disfrutemos y participemos de la mesa profética, en vivo y en directo, para todo Valledupar, el Cesar y Colombia. Ven y disfrutemos en familia de la mesa profética, el lugar donde los sueños se activan, el lugar donde el hombre propone y Dios dispone. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.